nos toca ver el séptimo sello. En realidad el pensamiento de los sellos concluye recién allí, sobre todo el sexto sello, ¿verdad? Concluye en el séptimo. Vamos a leer el capítulo 8 de Apocalipsis, el versículo 1. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Hay un silencio en los cielos. Imaginémonos lo que será eso. En el universo entero, el vasto universo que Dios creó, ni siquiera entra en nuestra imaginación. Los mundos creados por el Todopoderoso, los diferentes seres creados, también a la imagen de Dios, y cada uno tiene su propósito, y los millones de santos ángeles. Ahora, con el cielo, ¿cómo? Será vaciado para buscarnos a nosotros que estamos en este oscuro mundo. Por eso allí hay una frase que dice, Jesús vendrá escoltado por millones y millones de santos ángeles. Él lo dijo, leamos en el texto, allí en San Mateo 25:31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Allí vendrá Jesús ahora para cumplir su promesa. ¿Cuánto anhela Cristo cumplir esa promesa? El universo entero, con el hálito en suspenso, espera esa gloriosa mañana, cuando esta tierra nuevamente pueda unirse al coro celestial, porque así también habrán de cantar, veremos en el tema de hoy, los salvados cuando lleguemos a una eternidad. Pero antes de esto, mis apreciados amigos, tenemos que pensar un poco en ese árbol que despreciamos. Y digo así, lo despreciamos, porque fue el árbol de la vida allí en el jardín del Edén. Pero vamos a regresar a ese árbol de la vida. Por eso, por el camino de regreso al árbol de la vida. Allí encontraremos la paz y el gozo que el Señor quiere darnos por una eternidad. En el principio creó Dios las cosas de esta manera. Y leamos allí en Génesis 2, el versículo 9. Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. En el hogar que Dios creó al principio había dos árboles en el centro del huerto. Era el árbol de la vida con propiedades muy particulares para que el hombre sea obediente por los siglos sin fin y viviera para siempre. Y por otro lado encontramos el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios no quería que conozcamos lo que es la ciencia del bien y del mal, pero por eso le dijo a Adán y a Eva que nunca se acercaran siquiera a ese árbol, pero desgraciadamente un día Eva se acercó, comió, le trajo del fruto a Adán y él también comió, dice la palabra de Dios. Dios no pudo hacer nada cuando nuestros padres decidieron el pecado. Y leemos allí en Génesis 2, 16 y 17 lo siguiente. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. La lealtad hacia Dios de nuestros padres debía ser probada. Todos los santos ángeles miraban la escena. Era evidente que ellos por supuesto, habían sido instruidos en cuanto a la obediencia al Creador. Ellos sabían lo que era obedecer y el Señor les habló de lo que era la muerte y del drama de lo que esto significaba. Y les pidió, los santos ángeles cada día venían para instruirles y para enseñarles acerca del drama del conflicto, porque Satanás ya había pecado y él podría ahora engañarlos en ese árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero desgraciadamente un día Eva, como dije hace un ratito atrás, decidió acercarse. ¿Por qué Dios le había prohibido? Y quiero que meditemos hoy. ¿Sabes, apreciado amigo y hermano en Cristo Jesús? En este sábado tenemos que pensar, porque podemos pensar también, ¿y por qué Dios quiere que descansemos un día en la semana? Y habla de un descanso espiritual. Nunca debemos dudar de la obediencia al Todopoderoso.
Él es el Todopoderoso, Él sabe por qué. Todos los seres creados debemos obedecer a la divinidad que es eterna. Ahora bien, por eso dice allí el sabio Salomón, dice lo siguiente, ¿verdad? En Eclesiastés 12, el versículo 13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Él sabe, Él lee todo, Él lee nuestra mente, lee nuestro corazón, lo que somos. Por eso aquí Salomón resume el gran plan de salvación. El fin de todo el discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. En esto consiste el gran plan de salvación. Pero sin Cristo, si Cristo no pagaba la deuda eterna que nosotros causamos en la ley moral del Creador, nosotros no podíamos tener nunca el poder para volver a lo que Dios nos creó una vez. Solamente Cristo puede salvarnos. Solamente Él puede quitar las manchas y las arrugas. Es un camino ascendente en esta vida, mientras en la corta vida que tenemos nos preparamos para una eternidad. ¿Aprovecharemos ese tiempo? ¿Qué haremos con el tiempo precioso que Dios nos da? Esta vida tan corta, efímera, en donde no tenemos nada, porque en este mundo no tenemos nada de qué gozar, porque el pecado es miseria, el pecado es muerte, el pecado es tristeza, el pecado es separación, no sirve absolutamente para nada. Pero saben, allí, ¿qué camino puede llevarnos a la muerte? Y saben, ahí hay una frase: el seguir nuestras propias ideas. Qué terrible. Y ese fue el camino de Adán y de Eva, seguir las ideas personales. Encontramos un incidente en la palabra de Dios que nos hará pensar en el día de hoy. Leamos en Segunda de Reyes, capítulo 5, el verso 1. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Ustedes notan el pasaje. Era amado en gran manera allí el rey de Siria, lo amaba. Toda una nación lo amaba porque era valeroso, valiente en todas las cosas. Pero dice simplemente al final, pero leproso. Ese general, ¿verdad?, tenía todas las virtudes, pero la lepra lo había alcanzado. Y saben que en la Biblia el Señor habló muchas veces y lo puso como ejemplo a la lepra. Por eso he colocado este pasaje. La lepra, símbolo del pecado, que va carcomiendo al ser humano hasta que termina, por supuesto, con su vida. Por lo tanto, el Señor nos habla con amor en este día para que podamos honrarlo entendiendo el amor de Dios. ¿Qué pasó? Una criada, una sirviente de él un día, o los sirvientes de él le hablaron y le dijeron lo siguiente. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Antes que los sirvientes le hablaran, como veremos enseguida, es notable allí lo que aparece. El rey mismo hizo una carta. Y saben, la Biblia cuenta, es largo narrar todo el incidente, que aún el profeta de Dios, Eliseo, cuando llegó allí Naamán con las cartas del rey, dijo: ¿qué busca este hombre? ¿Soy Dios yo acaso para que lo sane de su lepra? Tembló. Pero el profeta de Dios pensó en el omnipotente, en aquel único ser que puede quitarnos la lepra espiritual, tanto la física como la espiritual. En este caso era la física, pero también era símbolo de la lepra espiritual, del problema del pecado. Naamán estaba esperando y ahora él confiaba que realmente allí estaba el profeta que lo podía sanar.
Él confiaba que Dios habría de actuar, pero tenía sus propias ideas en cuanto a cómo habría de obrar el profeta de Dios. Miren lo que dice el pasaje de las Sagradas Escrituras. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensaje diciendo: Ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Yo imagino cuando ese monarca, ¿verdad? Ese nada menos que venía con las cartas del rey, ese general tan poderoso, ahora recibe una orden. El profeta ni siquiera sale a recibirlo, ¿notaron? No sale afuera, no lo recibe, sino que le manda a decir: ve y zambúllete, lávate 7 veces en el Jordán, y entonces serás limpio. Ahora, esto le cayó muy mal a las ideas que tenía Naamán en cuanto a cómo debía ser curado. Vamos a leer ahora en el capítulo 5, el verso 11 y 12. Y Naamán se fue enojado diciendo: He aquí yo decía para mí, saldrá luego y estando en pie, convocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Así nos pasa a nosotros hoy. Tenemos ideas personales o particulares en cuanto a la salvación. Vamos a la iglesia que queremos porque creemos que esa es la mejor, o porque nos conviene, porque está más cerca, o tal vez vamos a una religión porque va en armonía con nuestro trabajo, etcétera. No sé, hay muchos pensamientos que podemos tener. Por eso aquí los pensamientos de Naamán, ¿notaron? Dice: decía yo, saldrá él y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios. Podríamos decir hoy, realmente creía en Dios, Naamán creía en Dios, pero tenía sus propias ideas. Y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Amigos míos, no podemos actuar así con Dios. El profeta tenía que probar en primer lugar la obediencia de Naamán. Si Naamán entraba en el camino de la obediencia, el Todopoderoso habría de guiarlo en gran manera. Continuamos leyendo. Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Y era verdad, porque en realidad Abana y Farfar, como dice allí, eran ríos de Damasco donde él vivía, eran ríos de aguas cristalinas, pero el Jordán era de aguas borrascosas, porque traía mucho sedimento, de manera que él se sintió mal. Dijo: no, por eso vuelvo a mi tierra y me voy a zambullir las 7 veces que el profeta me dice, pero me vuelvo a Damasco, me vuelvo a mi tierra. ¿Por qué tengo que usar las aguas del río Jordán? Amigos míos, ustedes se dan cuenta, las excusas fuera de razón. Dios nos pide la obediencia para que podamos disfrutar de una eternidad. Ese fue el problema de nuestros padres. No obedecieron a las indicaciones divinas. Pero continuamos, o la Biblia continúa en el relato de esta manera. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Ahora entran los sirvientes. Todos los personajes mayores habían actuado, inclusive Naamán en sus propios pensamientos. Y aquellos que le servían, que sin duda ni se atrevían a hablar, como les decía al comienzo, ¿verdad? No se atrevían a hablarle a él y decirle alguna cosa. Ahora, inspirados indudablemente por el Espíritu de Dios, ¿qué hace? Le hablan. Le dice: si el profeta te hubiese pedido alguna cosa grande, aún tú trajiste muchas riquezas y cosas que te dio el rey para que le entregues al profeta. Si él te hubiese pedido aún una cosa mayor, la hubieras traído, porque tienes fe que él te va a curar. ¿Por qué entonces no haces lo que él te pide? ¿Por qué no vas y obedeces? Qué tremenda lección.
Los sirvientes ahora estaban guiando y saben que nosotros como seres humanos tenemos orgullo personal. Ese es el problema de nuestra naturaleza, la naturaleza del hombre después del pecado, ¿verdad? Y leamos el versículo 14. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Bueno, allí estaba ahora. Así tiene que ser. Dios nos habla con ternura. Él nos ama mucho. Él quiere pronto vernos en la eternidad junto a Él para siempre. Él quiere que vivamos para siempre. Todo el universo está ansioso por mi salvación y por tu salvación. De manera que no pensemos en las desdichas de esta vida. Pensemos en la eternidad. Y cuando hablo de eternidad, temo de que nosotros no entendamos realmente el término eternidad, que nos pase como Naamán al no comprender las cosas eternas comparando con las cosas de la tierra. Nuestras ideas no sirven para nada, absolutamente para nada. 1 vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, 6 veces, y la lepra estaba igual. Y en la 7ª vez Naamán, ahora en el río Jordán borrascoso, allí se echa o se zambulle dentro de esas aguas, y ahora su carne se vuelve instantáneamente limpia y tierna como la de un niño, como dice la palabra de Dios. Por eso Jesús le habló aún a Nicodemo: si no volvieres a nacer, Nicodemo, tú no puedes heredar la vida eterna. Y eso que Nicodemo era un hombre sabio en las cosas de Dios, sabio en el conocimiento de Dios, pero estaba el problema de que no estaba entregado a la voluntad del Eterno, lo que Dios necesita. Él lo hizo todo, Él pagó la deuda eterna, necesita nuestra entrega incondicional para que podamos comer pronto del fruto del árbol de la vida en aquel hogar, ¿verdad? En aquel hogar eterno. Y leamos ahora San Mateo capítulo 7, el versículo 13 y 14. Cristo nos habla en forma directa. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entrad por la puerta estrecha. Entrad por la puerta de la obediencia. Entrad por la puerta de lo que significa obedecer a aquel que es desde el siglo y hasta el siglo. Y Cristo aclaró muy bien esto estando en la tierra, aquí cuando se hizo hombre para ser nuestro poderoso Salvador. Estrecha es la puerta. ¿Por qué es estrecha? Porque implica la negación de nuestras propias ideas personales, porque implica la humillación de nuestra rebelión contra Dios, porque implica dejar a un lado nuestras ideas personales para ahora entrar al camino angosto, que es la obediencia y que nos conduce a la patria celestial. ¿Qué haremos? Caminaremos, dejaremos las ideas personales para entrar ahora por la puerta estrecha y llegar a la patria celestial. Pronto Cristo vendrá. Los hombres pueden decir lo que quieran, los hombres pueden opinar lo que deseen, pero el Rey de Gloria vendrá escoltado por millones de ángeles. El cielo será vaciado, quedará en silencio mientras observe el cuadro que todos esperan observar. Ver al Rey del universo escoltado por millones de sus santos ángeles, porque habrán de rodear la tierra. ¿Para qué? Para sacar de la tumba, cuando Jesús lo ordene, a aquellos que duermen en el camino de la obediencia, aquellos que aprendieron a obedecer al Todopoderoso. Ahora bien, dice así el texto bíblico: Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. San Juan observa ese cuadro. Estando en Patmos, en el árido Patmos, qué contraste. Ve el árbol de la vida, el árbol glorioso, ve la gloria de Dios,
Ve ese árbol del cual él había escuchado hablar aún de labios del propio Salvador del mundo. Recuerda cuando Cristo murió por sus propios pecados. Era un sábado, inclusive, cuando Juan vio este cuadro impresionante, ¿verdad? Y saben, ahora dice que también el río de la vida estaba allí, que sale y nace del trono de Dios y del Cordero, porque se recalca la muerte de Cristo. Él lo dio todo para que yo aprenda a obedecer. Jesús me enseñó, Él nos enseñó y te enseñó a ti también, por supuesto. Nos enseñó a obedecerle. La obediencia es el camino a la vida eterna. Esto debe estar claro en nuestra mente en gran manera para entender y cerrar este pequeño énfasis que hemos puesto en el Apocalipsis, tan grande que el Señor nos dio para nuestra propia salvación. El versículo 2 dice lo siguiente acerca del camino a la obediencia. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. ¿Ustedes notaron el orden? Ahora Juan ve un cuadro. Había visto el río, ese río cristalino. Él lo compara con el cristal porque no encuentra palabras para hablar de las aguas cristalinas que emanan del trono de Dios. Y entonces observa y dice, yo vi y ve al árbol de la vida, un lado y al otro lado. Ese tronco se dividía, en la altura se juntaba y allí formaba ese árbol precioso con las ramas cargadas del fruto de la vida eterna. Observa el cuadro y saben, recalca algo muy particular porque así es Dios. Ese árbol produce 12 frutos. ¿Cuántos meses tiene el año? 12, ¿verdad? Cada mes producía un fruto diferente, porque el hombre necesita del tiempo, necesitaremos por la eternidad, de manera que el Santo Sábado también es símbolo del tiempo. Fuimos creados para habitar la tierra. El hombre vivirá la eternidad, millones de millones de millones de millones, porque la eternidad no tiene fin. Pero he aquí que la semana estará instituida, está puesta en la creación misma, y por eso la noción aún del tiempo está en el árbol de la vida. Esto es impresionante. Tenemos que aprender a obedecer a aquel que nos creó para que habitemos la eternidad. Apocalipsis 22 continúa diciendo así. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Miren qué glorioso paraíso. El trono de Dios, porque el Señor no tiene solamente un trono. Claro, el trono excelso está en los cielos, pero acá está hablando ahora de la tierra. En este mundo habrá un trono en el cual de sábado en sábado nos acercaremos para obedientes al Todopoderoso, para rendir culto a aquel que nos creó y del cual manan la vida. Ese trono estará en la ciudad celestial y veremos ese trono y veremos las aguas cristalinas y comeremos del árbol de la vida por los siglos de los siglos sin fin. Pensamientos gloriosos. Echemos a un lado nuestras ideas personales. Echemos a un lado nuestra falta de consagración. Analicemos nuestra vida, pensemos en nuestra existencia, porque tiene que ver con la obediencia al Rey del Universo. Y si nosotros sentimos que no podemos obedecer porque es natural, por naturaleza, la rebelión estalla en nuestra vida, entonces doblemos nuestras rodillas y digámosle a Jesús, Señor, que tu sangre expiatoria actúe en mi vida, en mis neuronas que son rebeldes, para que yo pueda aprender a obedecer en esta corta escuela de la existencia. Señor, yo quiero obedecerte por los siglos de la eternidad. Debo lavar mi vida en las aguas bautismales, como el Señor nos enseñó. Jesús se bautizó en el Jordán
En realidad, también era un símbolo del bautismo lo que ocurrió con Naamán. Pero el Señor le indicó, ¿notaron? Zambúllete 7 veces. ¿Por qué? Porque el número 7 en la palabra de Dios es señal de perfección. Por eso encontramos 7 celios, encontramos 7 trompetas, encontramos 7 truenos, etc. Ya hemos hablado algo acerca de ello durante estos días. También el Señor dice, acuérdate, Rubén, yo he creado así al hombre para que sea feliz para siempre. Entonces, en esta vida cortita que te doy, apresúrate a obedecer, para que puedas heredar y vivir conmigo por una eternidad. Ahora bien, y leemos allí en Apocalipsis 22, 4 y 5, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. ¿Qué texto es este, verdad? Tener por delante el rostro de Jesús. Ver a aquel que murió, pero ahora exaltado en enorme. San Juan mismo habla de que resplandecía en gloria más que el sol en su fuerza. Y tendremos el nombre nuevo que el Señor nos dará. Y el versículo 5 agrega, no habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Reinarán por los siglos de los siglos. No habrá allí más noche. Está hablando de la ciudad celestial. Allí en la ciudad celestial está el templo glorioso de Dios que el Señor habrá puesto para que podamos honrarle y para que podamos estar en su presencia. Dios sabe que el ser creado no tiene vida en sí mismo, y el don es el don de la vida. Todas sus criaturas fueron creadas para vivir para siempre. Por eso, en aquel bello hogar y en la ciudad celestial no habrá noche. El rostro de Cristo, el trono del Cordero, vamos a usar esta figura, será la luz que iluminará el glorioso trono excelso. Por eso no hay necesidad ni aún del sol, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios. Pero por eso está el árbol de la vida allí. Notemos que cada mes, y nos está mostrando eso el tiempo, para que recordemos que aunque estemos en el hogar más excelso y glorioso, en la presencia de Dios, el hombre deberá recordar para siempre de que Él no es eterno y que la vida procede del don de los dones de nuestro Padre Celestial. Nos ayudará a recordar la dependencia del excelso de aquel que habita la eternidad. Cuán glorioso será ese día. Ahora, leamos nuevamente el pasaje que aparece allí, ¿verdad? Cuando abrió el séptimo sello, San Juan observa lo siguiente. Cuando abrió el 7º sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Bueno, allí dice que se hizo silencio en el cielo como por media hora. Majestuoso el Rey del universo. Y yo pienso ahora un instante en el pesebre de Belén. Pienso en el vientre de María cuando el autor de la vida estuvo en ese vientre. ¿Cómo es posible? Por mi salvación. El que creó el universo que los hombres hoy no lo pueden entender. No pueden comprender su inmensidad. No alcanza nuestra mente para captar lo que es eterno. Pero ¿saben? Cuando estemos en la eternidad, habremos de recorrer los mundos creados, excelsos y gloriosos por aquella mano que trajo toda la existencia para deleite de sus criaturas. Entonces, en ese glorioso día, cuando el Señor ya haya dicho basta y haya terminado con el tiempo de gracia, cuando el Señor ya haya terminado para siempre con la historia de lo que es el pecado, después vendrá el desarrollo de los días finales, pero que tienen que ver con la extirpación del pecado, el cáncer del pecado de esta vida. El Señor vendrá, ¿verdad? Y leíamos, y vamos a volver a leer el pasaje otra vez. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él,
Entonces se sentará en su trono de gloria. Ella está hablando del trono de gloria de esta tierra. Ese texto tiene una extensión enorme. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con él. El Señor nos dice, los ángeles me acompañarán. Les había hablado así a los discípulos. Les habló a los fariseos de esta manera. Ellos no podían entender ni creer. Y decían, este hombre que camina aquí en Jerusalén, Él es el autor de la vida. Te das como Dios. Ese fue el pecado mayor por el cual lo acusaban, ¿verdad? Porque ellos creían de que Él no podía ser de ninguna manera. No eran obedientes a las profecías de Dios. No eran obedientes al escrito está de la palabra de Dios. Ahora el Señor vendrá escoltado por millones de millones y saben que en ese día aún habrán de contemplar ese cuadro. Los mismos fariseos y saduceos que actuaron en el concilio y determinaron su condena en la cruz del Calvario, qué terrible será ese momento, cuando habrán de clamar a las rocas que los escondan de la presencia del Todopoderoso. Cristo vendrá acercándose más y más a este mundo. Primero se lo verá a la distancia, como la mitad de la palma nuestra de un ser humano, dice la pluma inspirada. Impresionante. Reconoceremos que es la nube que envuelve al Salvador, pero a la distancia parecerá negra, porque el inmenso universo vendrá acercándose a una velocidad que no podemos entender hoy, ¿verdad? Solo Dios maneja la naturaleza, Él es el Dios creador, el que hizo todas las cosas para que nosotros entendamos lo que es la verdadera felicidad. Y allí notamos una cita impresionante. Ahora, donde la sierva de Dios habla, allí en Primeros Escritos, página 15 al 17, dice lo siguiente. Pronto oímos la voz de Dios, semejante al ruido de muchas aguas, que nos anunció el día y la hora de la venida de Jesús. Juntos entramos en la nube y durante 7 días fuimos ascendiendo al mar de vidrio, donde Jesús sacó coronas y nos las ciñó con su propia mano. Nos dio también arpas de oro y palmas de victoria. En pocas palabras nos habla del ascenso hacia el hogar eterno. Cristo no tocará la tierra cuando venga por primera vez. Vendrá escoltado por millones de ángeles. Y saben, los ángeles repentinamente, rodeando la tierra en forma total, habrán de detenerse para esperar la orden del capitán, de aquel Miguel, ¿verdad?, que es Cristo, nuestro poderoso Salvador. Jesús se acercará más a la tierra entre fuegos y llamas. Y entonces dirá, despertad, despertad, los que dormís en el polvo, y en los salvados de todas las naciones, de todos los tiempos, tus seres amados, habremos de resucitar con ropas incorruptibles, y los ángeles elegidos por Dios, porque Dios eligió un ángel que nos acompañe en esta vida. ¿Cuántas veces ese ángel llora por nuestras acciones mientras nos acompaña en esta existencia? ¿Estamos entendiendo estas cosas? Un ángel acompañante, el que nos cuidó y nos guió día tras día. Él nos va a dar la bienvenida a la patria celestial en aquella gloriosa mañana de la resurrección. Por lo tanto, que nuestra conducta esté en armonía con la obediencia al Todopoderoso, para que también la sonrisa de ese ángel acompañante pueda decir hoy, Rubén será salvo, porque está siendo obediente a los preceptos divinos. Rubén podrá heredar la vida eterna. También el Señor te está acompañando a ti donde estás, en cualquier parte de la tierra. Tal vez hoy estás pasando por la pandemia o estás pasando por momentos difíciles y dramáticos, cualquiera de los momentos dramáticos del pecado, pero recuerda que sobre todas las cosas que el pecado trajo, que Satanás trajo a este mundo, está el ángel acompañante que, aunque invisible hoy, pero visible en la mañana de la resurrección, Él nos dará la bienvenida
antes de llegar hasta la patria celestial, y es descrita ese ascenso a la eternidad. Pronto oímos la voz de Dios, semejante al ruido de muchas aguas. Un trueno será aquello, ¿verdad? Porque así es la voz del Todopoderoso. Y se describe de esta manera, ¿verdad? Y entonces, ahora, cuando estemos observando ese cuadro de gloria, por un lado la naturaleza habrá de temblar, los montes se desquiciarán, como dice el Apocalipsis, cordilleras enteras habrán de hundirse y otras surgirán en el grande abismo, porque la naturaleza no podrá soportar, yo hablo de este mundo de pecado, la presencia del Dios eterno que lo creó perfecto, pero nosotros la arruinamos toda, ¿verdad? El Señor va a crear todo de nuevo, ya veremos un poquito acerca de ello también. Y el Señor ahora nos llamará para que ascendamos. Dice allí que ascenderemos por 7 días hacia la eternidad. Con Jesús, Él irá al frente, triunfante. Los coros de los santos ángeles habrán de cantar, y los seres celestiales y los mundos que nunca pecaron, preparados para recibirnos, cantarán los cantos excelsos que merece el Eterno, que lo pagó todo y se hizo un niño en el vientre de una madre y murió en la cruz del Calvario para ser nuestro poderoso Salvador. Con esa misma mano Cristo colocará una corona de oro al recibirnos en la patria celestial, cuando pasaremos el milenio, porque pasaremos 1000 años con Jesús, conforme a lo que ya estudiamos. En ese milenio habrá muchas cosas que hacer. En primer lugar, conocer el universo. El Señor quiere que entendamos tanto tiempo el hombre separado de Dios. Ni siquiera imaginamos lo que es la creación. Y Dios nos llevará para que podamos entender, conocer el vasto universo creado en su mano poderosa. Cuán grande será llegar al hogar de aquellos seres que hoy no entendemos. Al llegar a seres que no pecaron nunca y poder hablar con ellos. Y ellos nos van a preguntar acerca del pecado. Por eso seremos la compañía que estará más cerca del Cordero por los siglos de la eternidad, porque nosotros participamos también del pecado. Cristo se hizo pecado por nosotros, nunca pecó, pero sufrió las consecuencias del pecado y aún más la muerte eterna para ser nuestro poderoso Salvador. De manera que podremos hablar a los seres que nunca pecaron y cantaremos un cántico diferente que nadie puede cantar. La Escritura lo dice, ¿verdad? Ahora, al fin del milenio. Allí en Apocalipsis 21, el verso 1 al 3 leemos. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. O sea, nunca más separados del Ser Supremo, nunca más. Ellos estarán conmigo, dice el autor de la vida. Ellos estarán a mi lado, yo los voy a acompañar. Las preguntas que el Maestro de los Maestros podrá responder cuando hagamos nuestras peticiones, ¿verdad? Solo Cristo pudo hacerlo todo. Y ustedes vieron que dice el texto: vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Por supuesto, esta tierra será vuelta a crear, ya veremos un instante más acerca de ello, vuelta a crear por el Todopoderoso. Nosotros lo arruinamos todo, por lo tanto, la salvación implica una transformación, una vuelta otra vez al hogar, pero ahora allá al final, como Dios quería que nunca gustemos el pecado, mientras nos reproducíamos y Adán y Eva llenaban este mundo de seres felices e inteligentes que amaban al Creador. Pero pensemos en nuestro mundo. Mientras estamos aquí nosotros,
hay muerte, hay quienes disparan contra sus propios compañeros con armas de fuego, el hogar está destruido, la política internacional arruinada, los gobernantes del mundo, el Señor trata de que hagan su voluntad. Algunos hacen lo mejor, otros hacen lo peor. Nosotros tenemos que llevarles el mensaje. Hermanos en Cristo, no nos dediquemos a pensar en la política internacional, en la política aún del país donde estamos, donde estemos, porque eso no debe llenar nuestra mente. Si sabemos y debemos saber acerca de esa política, sepámosla para llevarles el evangelio eterno y anunciarles el mensaje del tercer ángel, no para otra cosa, porque si nos metemos en esas cosas nos vamos a perder. Andemos con el Rey del Universo, ni capitalismo ni comunismo, esas son cosas de esta vida, no tienen nada que ver con el trono de Dios. Oremos al Rey del Universo para que pronto pase ese nuevo orden mundial que los hombres han planificado, en donde tendremos que sufrir mucho. Acordémonos del trono al cual Dios nos llamó. Acordémonos del Rey de Reyes. Él será el que nos va a acompañar. Él quiere guiarnos. Él no se equivoca. Él no es un rey terrenal. Es el rey que existe desde el siglo y hasta el siglo, como dicen las Escrituras, ¿verdad? Ahora continuamos leyendo de esta manera. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Cristo es muy claro al hablarnos allí, ¿verdad? Él dice con nitidez: Rubén, vas a gustar de las aguas cristalinas que emanan de mi trono. Podremos saciar la sed de desgracia que tenemos en esta vida, con el río cristalino que emana del trono de Dios. Qué glorioso hogar será aquel, ¿verdad? Cuando veamos el trono de Dios, estemos cerca de Él. ¿Saben? En realidad nosotros podremos llegar hasta el trono de Dios. Podremos tocar el trono de Dios. Jesús dice que Él compartirá ese trono durante el milenio para que nosotros podamos entender, en Dios no existe el egoísmo. Eso no es parte del carácter de Dios. Eso lo introdujo Satanás en el corazón del hombre, ya nunca más. Por eso Él dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Acuérdate de eso, hijo mío. Yo quiero que tú puedas ser feliz. Por eso también dice: y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Saben que en realidad habrá lágrimas en el cielo? Lloraremos de emoción en primer lugar al escuchar los coros celestiales, al ver el trono de Dios, al ver las cosas de Dios. Y habrá también lágrimas cuando veamos a seres amados que no estén en esa compañía, porque no hicieron la voluntad de Dios. Solo Cristo podrá consolar esas lágrimas. Pero por eso, mi apreciado hermano, pensemos en las consecuencias de predicar el Evangelio de Jesús en un mundo perdido, de anunciar en esta hora del fin el mensaje del tercer ángel, porque es lo que el mundo necesita. Necesitan conocer los gobernantes de la tierra, necesitan conocer acerca del reino de Dios y su justicia. Enseñémosles, porque si ellos no están, habremos de llorar con lágrimas terribles, si es que somos salvos, ¿verdad? Porque muchos se perderán porque no predicaron el mensaje de la salvación. Ahora dice el texto 7: El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. El que venciere. ¿Cuál es esa victoria? Es la victoria sobre nuestros pensamientos, la victoria sobre nuestras ideas personales, la victoria sobre nuestra religión personal que podemos tener. Solamente hay una religión, y esa religión emana del trono de Dios. Esa religión fue revelada
por Dios a su pueblo. No hay más otra cosa. ¿Estamos dispuestos a entrar en Él? ¿Estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios? Eso es lo que interesa. A entregar nuestra vida en las manos del Omnipotente. No importa cuán lejos estemos, puede ser en miles y miles de kilómetros en el día de hoy. La semana que viene vamos a iniciar, va a haber varios avisos. Yo no puedo anunciar hoy todas esas cosas. Habrá una academia aquí, habrá muchas cosas hermosas para que podamos entender muchos pasajes y las dudas que tenemos. Esa es nuestra tarea en este mundo, de manera que los miles y miles y miles de personas que escuchan este programa, ayer me hablaba Matías, uno de los que está dirigiendo aún el programa de hoy, y me decía, hay 65,000 personas en el mundo que están en contacto, hablando acerca y pensando acerca de las cosas eternas. Hay que preparar. El Señor nos envió a esto. ¡Qué gloria es trabajar para Jesús! Ahora bien, el cántico de los redimidos, leamos. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Con las arpas de Dios. Allí no habrá persona que no sepa cantar y tocar esas arpas con perfecta armonía. El Todopoderoso nos entregará esos instrumentos, ¿verdad?, para alabar y para cantar con los coros celestiales. Pero saben, allí menciona que el pueblo de Dios estará sobre el mar de vidrio, como San Juan lo vio, ¿verdad?, con las arpas de Dios. Y habla con nitidez. Dice que resplandecía tanto el mar de vidrio, que habla San Juan, con la gloria del Eterno, que a él le resulta casi imposible la descripción. Continuemos leyendo en el capítulo 15 de Apocalipsis. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. ¿Qué es ser santo? Solo Dios. Aquel en el cual no hay mancha ni arruga, ni siquiera algún símbolo de cambio. Por lo tanto, nuestro carácter será la imagen de Dios, por supuesto. El Señor nos dará neuronas nuevas, pero en esta tierra tenemos que aprender a obedecer, para que de veras podamos gustar de ese glorioso hogar. Cuando podremos cantar y ver a Abraham, Isaac y Jacob, lo digo esto en forma figurada, a todos los seres que a través de la historia y nos narra la palabra de Dios, estarán allí en aquel hogar. ¡Qué bello hogar! Cristo mismo nos va a enseñar muchas cosas. Leamos una cita realmente maravillosa. Cristo, el Maestro Celestial, guiará a su pueblo al árbol de la vida, que crece a cada lado del río de la vida, y explicará a los suyos las verdades que no podían entender en esta vida. En aquella vida futura, su pueblo obtendrá la educación superior en su plenitud. A los que entren en la ciudad de Dios, se les colocará sobre sus cabezas coronas de oro. ¿Saben, amigos míos? Es notable que la inspiración nos dice que el Señor ni siquiera va a permitir que los santos ángeles coloquen esa corona. Ya estaremos habitando la eternidad. Allá no hay apuro. Es una eternidad. Y el Señor nos va a colocar Él con sus propias manos laceradas, porque Él conservará las señales de los clavos por la eternidad, para que recordemos lo que costó nuestra redención y para que el universo entero recuerde. ¡Qué día feliz! Yo casi no puedo hoy hablar sin derramar lágrimas, pensando en aquel hogar, cuando veremos a seres amados que perdimos en esta vida y que tal vez no entendemos por qué los perdimos, pero Dios sabe por qué. Dios conoce. Nunca pongamos en tela de juicio las cosas que Dios hace y Dios permite.
seamos obedientes y entreguemos todo nuestro ser, nuestro corazón, para ser educados por el Maestro de los Maestros. En esta vida hay cosas que no entendemos. Nos dice esta cita, ¿verdad? Pero ¿quién nos va a enseñar esas cosas que no entendemos? Solamente el Maestro de las edades, aquel que enseñó a los discípulos. Pero ahora en el paraíso de Dios continuará el estudio de las maravillas que ahora son imposibles de entender. San Pablo dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios ha preparado para nosotros. Allí entenderemos lo que aquí no podemos entender. Continuemos leyendo. El árbol de la vida es una representación del cuidado protector de Cristo por sus hijos. Cuando Adán y Eva comían de ese árbol, reconocían su dependencia de Dios. El árbol de la vida poseía el poder de perpetuar la vida, y mientras comieran de él, no podían morir. Está claro. Dios sabe por qué. Él colocó en el árbol de la vida lo necesario para que el hombre coma, y cada vez que el hombre coma de ese árbol, y de los demás frutos, por supuesto, para que gustemos y podamos elegir. Pero el árbol de la vida muestra la obediencia a Dios. Y cada vez que gustemos en nuestro paladar renovado el fruto del árbol de la vida, y habrá 12 frutos para que vayamos cambiando, ¿verdad? Obtendremos lo necesario para vivir eternamente, porque dice aquí que también es el símbolo de la obediencia al Creador, ese árbol de la vida. Está claro, está muy claro. Yo quiero llegar a ese hogar. Quiero estar con Cristo para siempre. ¿Y tú? ¿Quieres vivir en ese hogar? Dice Apocalipsis 20, el versículo 4, habla de otra escena del cielo cuando estemos en ese milenio. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Sobre todo está hablando de la última etapa terrena, los que no adoraron a la bestia ni a su imagen. Estará eso en el nuevo orden mundial. Aquellos que obtuvieron la victoria y también de aquellos que lo obtuvieron antes, ¿verdad? Pero no vamos a entrar en detalles en cuanto a esto. De manera que la obediencia, otra vez se recalca la obediencia al Creador. Vendrán días difíciles sobre este mundo, pero tenemos que atravesar, amigos míos. Ojalá termine pronto esta tierra. Yo anhelo que pronto termine este mundo, por lo tanto estoy predicando aquí hoy. Anhelo llegar al hogar. Unámonos todos para que seamos una antorcha inundando la tierra de la música celestial. Ya no habrá más mal. El pecado no existirá más. Nunca más habrá pecado en aquel bello hogar. La Jerusalén celestial será la capital de ese hogar. Y leemos así en Malaquías 4:3. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Saben? El Señor enviará el fuego que solamente Dios puede hacerlo. He aquí que hasta el último átomo de esta tierra se consumirá. La tierra va a hervir como simplemente una caldera hirviente. Las piedras estarán fundidas. ¡Qué terrible! El último en morir será el autor del pecado, Satanás mismo. Todos pagarán conforme a la justicia de Dios. Él es justo, de manera que yo escucho a veces en los noticieros los que lloran porque hay injusticia, porque los jueces son injustos. En este mundo todo pasa, todo. Mi apreciado hermano y amigo, cuéntales a ellos, háblales del día de la resurrección, háblales del día cuando el Rey del universo haga justicia para siempre. Y entonces aquí dice, pisaremos las cenizas del pecado. Raíz, que es Satanás, y rama, que son los pecadores, habrán de ser destruidos por los siglos de una eternidad.
cuando surgirá del sepulcro abierto vida inmortal. Tal vez nuestros cerebros hoy se dirigen hacia un ser amado que perdimos en esta vida. Son lágrimas que serán enjugadas por el Todopoderoso. Él sabe. Dejemos las cosas en manos de Él. Él es nuestro Rey. Pronto se acerca esa mañana eterna, donde las tapas de los sepulcros serán hechas pedazos por el poder de Dios simplemente. Y entonces millones de millones incontables seremos alzados en las nubes eternas para llegar a ese hogar y para cuando presenciemos la nueva creación y veamos el nuevo hogar, la tierra nueva creada, para que seamos felices para siempre. Cuán bueno es Jesús, mi apreciado amigo, mi Dios y mi Rey. ¿No quieres reconsagrar tu vida en este día? ¿No quieres decirle a Jesús, Señor, yo quiero conocerte más? Y en esta academia que haremos ahora para estudiar las Escrituras especialmente, para ponernos en contacto, estudiar, comprender las cosas de Dios, más que nunca acercarnos al Todopoderoso, unirnos al Todopoderoso, obedecer al Rey del Universo, unirnos en las aguas del bautismo para llegar al mundo eterno, para participar de la resurrección. Te invito en el nombre de aquel que murió por ti y por mí en la cruz del Calvario. Oremos a Él. Padre amado que estás en los cielos, santificado sea tu excelso y glorioso nombre. Danos, Señor, lo que nos falta en esta vida. En primer lugar, la obediencia total, Señor. Ahora que hemos conocido y estamos conociendo la verdad, rindámonos, Señor, para obedecerte. Aprendamos a ser obedientes en esta vida. Bendice a todos mis hermanos y amigos, miles y miles en la tierra, bendícelos, para que ninguno falte en el día del cual hemos hablado hoy. Señor, y bendícenos a los que ya conocimos la verdad antes, hace mucho tiempo, para que dejemos toda tibieza espiritual y podamos anunciar el Evangelio, porque eso es lo que nos separa de ese bello hogar. Querido Padre, es el mayor pecado, la mayor victoria que tenemos que obtener. Que tu Espíritu Santo nos dé esa victoria. Pero, Señor, tenemos que abrir nuestra mente y entregarla voluntariamente. Hoy yo te entrego mi mente y mi ser. Dios mío, permite que cada uno lo haga también. Te lo suplico en el precioso nombre de Cristo, nuestro amado Salvador. Amén.